Colombia está haciendo un llamado a la comunidad internacional para atender a los migrantes que huyen del régimen de Nicolás Maduro. En el Fórum Europa, que se llevó a cabo en Madrid, el canciller Carlos Holmes Trujillo ha revelado estas cifras alarmantes del éxodo de venezolanos hacia territorio colombiano, del que aseguró crece aceleradamente y de manera incontenible. Trujillo García ha afirmado que actualmente en territorio colombiano hay 1.4 millones de venezolanos y se prevé, según estudios, que esta cifra va a aumentar a 2.8 millones para finales del 2020. También el funcionario ha dicho que el recrudecimiento de la crisis social, humanitaria y política en Venezuela va a hacer para el próximo año que 8 millones de ciudadanos ya hayan abandonado territorio venezolano. El canciller colombiano afirmó que el éxodo es una situación que debe conmover a la comunidad internacional, por ende motivar la cooperación económica. Según el canciller, por cada refugiado venezolano, la comunidad internacional ha invertido $68 frente a los 500 por cada refugiado de la guerra civil siria. Lo hicimos porque desde un principio entendimos que se trataba no solamente de una crisis de índole nacional, sino de una de naturaleza regional que iba a tener, en la medida en que continuara presentándose, como ya sucede, un impacto global. ¿Por qué hoy tiene un impacto global? Porque estamos hablando de la segunda crisis migratoria en el mundo. 6.7 millones de sirios abandonaron su territorio, tratando de conseguir condiciones de tranquilidad en otras naciones. Y hasta el momento 4.4 millones de venezolanos lo han hecho, pero el flujo sigue creciendo. Si bien es verdad que en magnitud estamos frente a la segunda crisis, lo cierto es que en lo que tiene que ver con la tasa de incremento de esa crisis es la primera del mundo. Crece todos los días, segundo a segundo. Hay un nuevo venezolano que entra a Colombia, segundo a segundo. Hay la demanda de un nuevo servicio en salud, en educación. Segundo a segundo se está presentando el requerimiento de un hermano venezolano que llega a territorio colombiano. Tan cierto es lo que les estoy diciendo, que la primera vez que compartimos con la opinión pública nacional esta realidad, teníamos 900.000 venezolanos en Colombia. Y en aquella oportunidad, iniciándose el gobierno del presidente Duque, señalamos que de continuar la crisis en Venezuela, ese número podría llegar en un primer escenario hipotético a 1.200.000, ya lo sobrepasamos. Ya estamos en 1.400.000 y también señalamos que si las cosas seguían creciendo en cuanto a su gravedad, podríamos llegar a 1.800.000, ya vamos hacia allá y en un escenario que calificamos como catastrófico. Dijimos que podría llegar a ser de 3 millones. Pues, ¿cuáles son los resultados de las investigaciones que se están haciendo? Hay organizaciones serias que indican que de continuar las cosas como van en Venezuela, el próximo año, hacia finales del próximo año, podrían haber 8 millones de venezolanos que habrían dejado su país. Si esa es la realidad en el caso colombiano, que recibe más o menos el 34% de ese flujo, tendríamos en nuestro país 2.8 millones de venezolanos. Y durante este foro, el jefe de la diplomacia colombiana ha defendido el compromiso de su gobierno con la salida del poder de Nicolás Maduro. Sin embargo, ha dicho que Colombia no apoyó el diálogo auspiciado por Noruega porque iba a ser una oportunidad para que el régimen venezolano generara desencuentros en los sectores políticos y también dificultara una salida democrática a esta crisis. El canciller reiteró además las denuncias de su gobierno acerca de que el régimen madurista alberga y protege a organizaciones narcocriminales que operan en Colombia. Nuestra sobre lo que ha propiciado y favorecido Noruega, y esto lo digo con todo respeto. Nosotros nunca apoyamos ese proceso de negociación. Nosotros apoyamos el itinerario definido por el presidente Guaidó, al cual hizo referencia Lilian aquí hace un rato. Fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones. Y no lo apoyamos porque siempre entendimos que en esta oportunidad se iba a repetir lo mismo que había acontecido en el pretérito, es decir, que esa circunstancia iba a ser aprovechada por la dictadura para enfriar el proceso político, para generar desencuentros entre las fuerzas de la oposición y para permanecer, no para abrirse en forma auténtica a la posibilidad de una salida política tranquila construida por los venezolanos. Y su actitud hoy
frente a lo que fue la propuesta del presidente Guaidó y todas las fuerzas que lo respaldan, sí que demuestra lo que es su posición frente a este tipo de procesos. ¿Por qué no responde a esa propuesta? ¿Por qué guarda silencio y no se vuelve a sentar? ¿Por qué no responde a semejante pragmatismo y apertura desde el punto de vista de las fuerzas que han venido acompañando la ilusión de ese cambio democrático? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el retiro de la mesa? ¿Por qué no se sienta? Si en realidad estaba planteando algo que obedeciera al espíritu auténtico de lograr mediante conversaciones un acuerdo político, debería estar sentado, porque la propuesta que hay sobre su mesa es una propuesta inspirada por realismo y por bondad desde el punto de vista de lo que debe ser el futuro de los hermanos venezolanos. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Josep Borrell, ha resaltado el trabajo del gobierno colombiano para atender el éxodo de venezolanos. Ha instado también a la comunidad internacional a apoyar los trabajos de la administración de Iván Duque para cubrir, ha dicho, las necesidades básicas de quienes huyen de la crisis social y humanitaria. Sabemos muy bien que la tragedia por la que está pasando Venezuela les afecta a ustedes, a Colombia, de una manera intensa y directa. Son el país que ha estado en primera línea desplegando un esfuerzo colosal para acoger a más de 1.400.000 inmigrantes, refugiados, llámenles como quieran. Vitorino me decía ayer, en todo caso, desplazados, de los 4 millones que han abandonado ya el país. Y a un ritmo de éxodo bíblico que es muy superior ya al de los que ha provocado la guerra de Siria, y que se continúa a esta velocidad, nos encontraremos pronto con 6 millones de venezolanos, no sé cuántos se quedarán en Colombia y cuántos más se difundirán por el resto de los países latinoamericanos. En España tenemos 400.000, pero es sin duda un esfuerzo menor para un país como España recibir a 400.000 que llegan por vía aérea, que para ustedes recibir a 1,5 millones que llegan por procedimientos y en condiciones mucho más difíciles. Hay, sinceramente, que felicitar a Colombia por el esfuerzo que hace desplegando servicios públicos que puedan atender a esa población. Su política de puertas abiertas, que contrasta con otras políticas de puertas cerradas que hemos presenciado en Europa ante problemas mucho menores, infinitamente menores, debe ser ensalzada y apoyada. Habrá que movilizar los esfuerzos de los europeos para contribuir al suyo. Tendríamos que preguntarnos qué pasaría en España si de repente por la frontera de Portugal apareciesen 1,5 millones de personas buscando cobijo. ¿Cuál sería la reacción de nuestra sociedad, tan preocupada y atemorizada por las llegadas que se encuentran en escasos miles por el Mediterráneo? Seguramente todo problema tiene que ser valorado en términos relativos con el que sufren otros. Y el nuestro, señor canciller, es infinitamente menor que el suyo, y ustedes le hacen frente con muchos menos lamentos y con mucha mejor voluntad que los europeos.